Huelga decir que la idea era preocupante, y reanudamos el viaje en un estado de ánimo mucho más deprimente. No podemos estar seguros de a dónde se dirigían, dijo Tyber, cuando nos detuvimos para nuestro primer descanso. Nos habíamos detenido en una pequeña depresión del terreno, al abrigo del viento. Aquí es donde Colfax había previsto que acampáramos la noche anterior. Yo me estremecí, interiormente, por el escaso margen que nos habíamos librado. Los orcos del convoy perfectamente podrían habernos visto, y hubiéramos tenido que enfrentarnos a una batalla campal a toda regla. Eso es cierto, estuve de acuerdo, aunque ninguno de nosotros realmente se lo creía, pero estábamos decididos a mantener nuestros temores a raya lo mejor que podíamos. No había ningún otro destino obvio por aquí, pero, al fin y al cabo eran orcos, así que, ¿quién podía saber realmente a dónde se dirigían? Hasta donde yo sabía podía ser que por aquí cerca hubiera algún tipo de campamento como el que Jürgen y yo destruimos con éxito, durante nuestro aterrizaje forzoso. Lo que no era exactamente un pensamiento reconfortante, pero era ligeramente mejor que la que los suministros que tan desesperadamente necesitábamos desaparecieran en los estómagos de una horda de pieles verdes. Me volví hacia Colfax, que me rodeaba por los alrededores masticando una barrita de razonamiento. Que el emperador me guarde, estaba comenzando a pensar que realmente le gustaban esas cosas. ¿Todavía no hay ningún tipo de huellas o señales? Ninguna, me aseguró. Una confiada inclinación de cabeza. Pero eso no es nada sorprendente. Un viento tempestuoso lleva soplando hace ya varias horas, empujando sucesivas oleadas de aire caliente y espeso contra mi cara, junto con el omnipresente polvo. Yo había comenzado a sentirme como si estuviera siendo seguido por algún tipo de enorme y amigable animal. Aparte del polvo que ya estamos levantando, se aproxima una tormenta. ¿Te refieres a una tormenta de arena?, pregunté, y nuestro guía sintió con la cabeza. Solo una pequeña. Debería haber terminado al amanecer. Tyber y yo nos miramos. La misma idea pasó por nuestras cabezas simultáneamente. Con orcos o sin ellos estaríamos en serios problemas si no hallábamos refugio en el depósito de suministros. Era poco probable que los pacientes de Ariot sobrevivieran a otra noche al aire libre, incluso en unas condiciones razonables, y no sabía cuántos otros podrían morir por efecto del mal tiempo. Más aún, necesitábamos poner nuestros vehículos a cubierto. Por muy robustos que fueran, sus motores llenos de arena los paralizarían. De eso no tenía la menor duda, y no creo que Felicia y sus ayudantes pudieran arreglarlos todos. Lo mejor será que nos pongamos en movimiento, concluí, bebiendo lo que quedaba de mi agua y regresando hacia mi buggy. Tyber asintió con la cabeza. Eso será lo mejor, estuvo de acuerdo. Las 2 últimas horas antes de llegar a nuestro destino fueron casi insoportablemente tensas. Mis nervios estaban cada vez más alterados, como un eco interno de la siniestra línea gris que crecía momento a momento a lo largo del horizonte. Colfax lo observó periódicamente a través de su amplivisor, respondiendo a mis preguntas con vagas y exageradas predicciones del tipo: ¿si está haciéndose más grande, bien? Sí, está haciéndose más grande, bien. Así que fue algo sorprendente que cuando finalmente alcanzamos nuestro objetivo sobre una cima, el camión frente a nosotros se detuvo, y nuestra guía se levantó para señalar algo en la llanura que teníamos debajo. Ese es el depósito, dijo, con una voz ligeramente distorsionada por el comunicador. Jürgen se detuvo junto al camión. Yo levanté mi propio amplivisor. Parece que los pieles verdes han llegado primero. No exactamente, dije. Veíamos claramente nuestro objetivo, un grupo de cabañas prefabricadas, toscamente camufladas medio enterradas en la arena, a menos que el viento se hubiera ocupado de eso. Protegidas por un empinado terraplén y una alambrada, pequeñas nubes de polvo traicionaban la presencia de los orcos que nos habían adelantado esta mañana, dando vueltas al complejo a velocidades vertiginosas de una forma completamente temeraria. La distancia de rugido de nuestros motores nos robaban el sonido, pero los destellos luminosos que salían de los vehículos y de las instalaciones sitiadas eran una señal bastante clara que nos confirmaba que allí se estaba desarrollando algún tipo de batalla. Parece que alguien lo está defendiendo. ¿Alguna idea de quiénes puedan ser?, me cortó Tyber. Podrían estar peleándose por el botín. Eso no importa, dije. Sean quienes sean, vamos a entrar. Me volví para mirar el destartalado convoy que tenía detrás de mí. Desembarcad a los civiles y decirles que se refugien lo mejor que puedan. Luego volveremos a por ellos. Al menos eso esperaba, y si no volvíamos definitivamente tendrían más oportunidades de sobrevivir a pie que atacando un avispero de fuego con nosotros. Con ese pensamiento en mi mente hice una pausa para considerar la sabiduría de mi orden, pero realmente no podía haber otra opción. Intentar llegar al siguiente almacén de suministros estaba fuera de cuestión. No teníamos el suficiente combustible para llegar hasta allí, aunque por algún milagro la tormenta de arena que se aproximaba no estropeara nuestros vehículos. Nuestra única oportunidad era ahuyentar a los orcos y confiar en que quienes estuvieran defendiendo el depósito estuvieran de nuestro lado. Ignorando el escalofrío de aprensión que parecía haberse instalado en la boca de mi estómago, continué exponiendo nuestra estrategia. Una vez que estemos todos sobre la cima, dije, dirigíos directamente contra el grueso del enemigo y atacad a voluntad. En otras palabras, íbamos a usar su propia táctica contra ellos, y a esperar que estuvieran demasiado sorprendidos como para responder, al menos hasta que hubiéramos liquidado a algunos. No disparéis hasta que estemos encima de ellos. Con un poco de suerte pensarán que somos refuerzos suyos hasta que sea demasiado tarde. No era exactamente el mejor de los planes, pero nadie tenía mejores ideas u objeciones, aparte de algunos civiles que parecían poco emocionados ante la perspectiva de ser abandonados en medio de la nada. Pero la mayoría respondieron bastante bien a las razones y a la amenaza de ejecución.
así que en contra de lo que me decía mi buen juicio, dirigí nuestra improvisada fuerza hacia adelante y ordené cargar. La verdad es que la experiencia fue inesperadamente estimulante. A medida que avanzábamos por la pendiente alzando una enorme nube de polvo al hacerlo, escuché claramente a varios de nuestros reclutas de la milicia gritando como pieles verdes, superando incluso el rugido de los motores. Sentí una ligera punzada de ansiedad al ver la enorme y orgullosa bandera de arena volante que íbamos arrastrando nuestra estela, lo que descartaba casi cualquier elemento sorpresa que de otro modo pudiéramos haber tenido. Ya solo cabía esperar que ese mismo polvo cubriera nuestra identidad hasta que estuviéramos listos para atacar. Sin embargo, ya no había tiempo para preocuparse por eso. Las pieles verdes estaban cada vez más cerca y aproveché ese momento para lanzar por el box una advertencia de última hora. No abráis fuego hasta que tengáis un objetivo seguro, les recordé. Y haced que cuente, no falléis. Solo tendremos una oportunidad y si la jodemos tendremos serios problemas. Fui recompensado por un coro de sentimientos y me coloqué en mi puesto con el Volter pesado, tratando de compensar las violentas sacudidas de la plataforma de tiro, desde la que tenía que disparar. Un buggy con un chillón esquema de pintura roja pasó a toda velocidad abriéndose paso a través de las miras de puntería de mi arma. Yo moví el montaje del Volter, tratando de mantenerlo centrado. La voz de Felicia resonó en mi comunicador. Comisario, estoy captando algunas señales. Son muy débiles. Pásamelo, le dije. Una nube de estática estalló en mi oído, entretejida con fragmentos de varias voces, ninguna de ellas comprensible. Parece una red táctica. Eso es lo que yo pensaba, me confirmó la tecnosacerdote. Bueno, eso era un alivio. Al menos los que estaban en el depósito de suministros eran humanos. Estoy intentando colarme en la red, pero este particular y bendito regalo de la Omnisaya es una verdadera mierda. Sigue intentándolo, dije, mientras una columna de arena brotaba unos pocos metros a la izquierda de nuestro buggy moviéndose a toda velocidad. Jürgen comenzó a efectuar maniobras evasivas y no perdí el tiempo en avisar a los demás para que hicieran lo mismo. Parece que los pieles verdes ya nos han visto, señor. Que se jodan los pieles verdes, repliqué furioso, viendo como una nubecilla de humo salía desde lo alto del terrapén. Eso lo ha hecho nuestra propia gente. Para ser justos, difícilmente podían ser culpados por cometer el mismo error que esperábamos que cometieran los orcos. Me aferré desesperadamente al montaje del Volter, cuando giró violentamente alrededor de una ruina ardiente que se parecía incómodamente al vehículo en el que estábamos montados, y otra parte del desierto entró en erupción, esta vez lo suficientemente cerca como para cubrirnos de arena. ¡Y nos tienen dentro de su alcance, maldita sea! Ahora solo era cuestión de segundos antes de que los morteros ocultos nos causaran algún daño real. ¡Felicia, necesito esa frecuencia, ya!, Estoy trabajando en ello, dijo alegremente ella. Yo supuse que estaría sentada cómodamente en lo alto de la colina, disfrutando del espectáculo. Tulok, apunta contra los refuerzos que les están llegando, dijo de repente una nueva voz, clara y confiada en mi oído. Quiero que acabes con ellos antes de que se acerquen. Los demás seguirán teniendo la presión contra la primera oleada. Fuera quien fuera el que hablaba, parecía que conocían bastante bien su trabajo. De acuerdo, LT, respondió alguien, presumiblemente Tulok, quien demonios fuera quien fuera. Inmediatamente le corté, y rara vez he agradecido tanto a mi código de anulación de comisario. Aquí el comisario Sefasken al mando del convoy que se aproxima desde el este. Eché un vistazo a mi alrededor y horrorizado me di cuenta de que la habitual forma suicida de conducir de Jürgen nos había llevado ligeramente delante de los demás y ahora estábamos corriendo por la llanura, dirigiéndonos hacia los pieles verdes. Llevamos tropas imperiales y refugiados civiles en vehículos enemigos capturados. Concentra su fuego contra los orcos que hay frente a nosotros. Demuéstrelo. El teniente desconocido claramente iba a ser tan difícil de convencer como Tybur, pero al menos contuvo la tormenta de proyectiles de mortero que yo ya estaba convencido que estaba a punto de caer sobre nosotros. Estoy a punto de hacerlo, le prometí, y volví a apuntar al buggy rojo. Los disparos de Tulok contra nuestros vehículos parecían haber convencido a los pieles verdes de que estábamos de su parte, una ilusión que me encantaría destrozar. ¡Seleccionad vuestros objetivos! Un coro de voces me aseguró que el resto de nuestro grupo ya lo había hecho, y apreté el gatillo. Ya estábamos lo suficientemente cerca como para distinguir la tripulación del destartalado vehículo, con un par de musculosos pieles verdes a bordo, uno conduciendo y el otro sujetándose al soporte de algún tipo de arma pesada, dirigiendo un chorro de disparos mal dirigidos hacia los defensores atrincherados. Cuando el tirador se volvió hacia mí, prestándonos finalmente atención, me di cuenta de que era capaz de distinguir que toda su mandíbula inferior había sido reemplazada por un burdo aumético de metal remachado. Apreté el gatillo, y bien por simple suerte o por la guía de la mano del emperador, la corriente de proyectiles explosivos destrozó su torso, y salió despedido contra la arena, convertido en un amasijo de vísceras y sangre. El conductor reaccionó al instante, dirigiéndose hacia nosotros tratando de embestirnos. ¡No lo hagas! Jürgen frenó en seco. Yo casi me choco contra la dura superficie del Volter, pero tras años de experiencia en su peculiar forma de conducir, ya estaba advertido de lo que podía pasar, y logré amortiguar el impacto con la palma de mi mano. Le lancé una lluvia de proyectiles contra el compartimiento trasero, ahora desocupado del vehículo enemigo. Como yo esperaba, debía haber allí almacenadas algunas cajas de munición de repuesto o un bidón de combustible, porque todo eso repentinamente estalló convirtiéndose en una bola de fuego. Asombrado, el conductor orco perdió el control y giró hacia afuera. Se alejó ardiendo y perdiendo trozos del chasis hasta que impactó contra una duna de arena. Jürgen maniobró realizando un giro más amplio, buscando otro objetivo. Nuestro ataque había sido un éxito impresionante,
Al menos 4 de los camiones y buggies enemigos fueron destrozados por nuestras ráfagas iniciales, y el resto se dispersó en estado de pánico. Para mi alivio, solo un par de camiones grandes tenían tropas a bordo, y uno de ellos está inutilizado. Sus ocupantes se alejaban de él, blandiendo sus armas portátiles. Unas pocas ráfagas impactaron inútilmente contra nuestro blindaje. Yo las ignoré sabiendo que no debía desperdiciar municiones tratando de alcanzar a los orcos a pie. Sin embargo, hice bien en no disparar, porque uno de nuestros camiones pasó por medio del grupo de orcos, aplastando un par de pieles verdes bajo sus ruedas, mientras que el equipo de milicianos de Greenbow disparaba contra los demás con sus armas. Por supuesto, esto no hizo mucho más que confundirlos aún más, lo que por lo general no es muy difícil de hacer con esas criaturas, pero al menos les impidió reagruparse. ¡Justo delante de usted, comisario!, gritó Greenbow, olvidando en su excitación que tenía el micrófono de su comunicador portátil justo junto a su boca, casi dejándome sordo. Afortunadamente Jürgen no se asusta fácilmente, dando un volantazo hacia un lado, que resonó en toda mi columna vertebral. Justo cuando una granizada de munición de grueso calibre comenzó a replicar contra la placa de blindaje que protegía mi posición de tiro. Me volví buscando un objetivo, para encontrarme con un trío de motocicletas lanzadas contra nosotros. Unos cañones automáticos, o algo con un efecto similar, escupían muerte en nuestra dirección. Abrí fuego casi al mismo tiempo que lo hizo el arma pesada del camión, y Ademar agarrándose sombríamente el cañón automático ante las fuertes sacudidas mientras trataba de mantenerlo apuntado, mientras Tamworth introducía de golpe otra cinta de munición en la recámara, al parecer firmemente sujeto apoyado contra la puerta trasera. ¿Felicia?, grité sorprendido. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Manteniendo nuestros comunicadores abiertos. Ella me dirigió un alegre gesto mientras el camión se acercaba para seguir nuestro rumbo. Su mercadendita que rodeaba una barra metálica del chasis la sujetaba firmemente en su lugar. ¿De qué forma cree que me he puesto en contacto con la otra red de comunicaciones? No había tiempo para discutir el asunto. Las motocicletas orcas se acercaban rápidamente con sus jinetes encorvados sobre sus manillares. El líder, ancho y musculoso, incluso para un orco, sonrió ampliamente cuando nos acercamos. Los cuernos de algún gran animal adornaban la parte delantera de su casco. Un instante después su sonrisa desapareció junto con la mayor parte de su motocicleta, que pareció desintegrarse cuando Demara finalmente consiguió controlar su cañón automático. ¡Bien! ¡Atrapé uno! Bien hecho, respondí, pero no seas tan engreída. Dirigí mi volter pesado hacia la más cercana de las motocicletas restantes, arrancándole la rueda delantera. El artilugio se estrelló contra la arena, dio la vuelta en el aire y cuando cayó aplastó a su jinete bajo su peso. ¡Meo!, dijo Jürgen, como si estuviera reclamando una captura en el saltamontes. Antes de que pudiera adivinar sus intenciones, hizo girar las ruedas y aplastó la motocicleta restante, pasando rebotando sobre los restos, con el peso en nuestro eje trasero pasando por encima. La rueda trasera de la máquina orca continuó girando durante un momento, y un par de piernas comenzaron a patear débilmente, agitando absurdamente el aire como si su dueño estuviera intentando escapar. Un instante después, el camión nos siguió, reduciendo los restos que quedaban a una simple chatarra y una mancha sanguinolenta. Sin embargo, no todo salía a nuestra completa satisfacción. Mirando a mi alrededor, vi uno de nuestros buggies volcado, con su tripulación diseminada inmóvil a su alrededor, o temblando débilmente sobre la arena. Mientras observaba, uno de ellos trató de levantarse, solo para ser partido a la mitad por una hacha asesina, empuñada por un piel verde, al parecer uno de los guerreros del camión que habíamos destruido. ¡Ayudad a los supervivientes!, le grité a Greenbow, y el camión se alejó de nosotros para hacer lo que pudiera. Cambié de frecuencia volviendo a ponerme en contacto con el teniente desconocido. ¿Ya se ha convencido? Razonablemente. El otro camión de los orcos derrapó hacia un lado, con un limpio agujero perforando su blindaje lateral, un chorro de metal fundido. Salpicó a su desgraciada tripulación, el inconfundible resultado de algún tipo de arma de energía. Me volví y vi la familiar silueta de un quimera imperial asomándose sobre una duna de arena cercana, con la torre armada con el multiláser, girando para rastrear su objetivo. Por cierto, gracias por mantenerlos ocupados. El láser del quimera volvió a disparar, alcanzando el depósito de combustible. El camión estalló convertido en una bola de fuego. Dos quimeras más aparecieron ante mi vista, con sus multiláser disparando contra sus propios objetivos, y de pronto me di cuenta, aliviado, de que los únicos vehículos orcos que podía ver eran los supervivientes de nuestro propio convoy, aparte del que había volcado. Parecía que no habíamos perdido ninguno más. Nuestras bajas a primera vista parecían asombrosamente escasas. «Ha sido todo un placer», dijo secamente Jürgen, mientras Jürgen apagaba el motor y frenaba frente al vehículo de mando, fácilmente distinguible de los demás del grupo por una serie de antenas de Vox situadas sobre su casco. El quimera también se detuvo con el motor a ralentí, mientras sus compañeros seguían rodando hacia adelante con los lanzallamas pesados instalados en sus cascos, lanzando fuego para terminar con los dispersos supervivientes pieles verdes que trataban de huir a pie. No lo consiguieron muchos, y hasta donde podía ver, estos civiles armados sin duda le dieron la bienvenida a la oportunidad de un poco de venganza. Se ocuparon entusiasmados de los orcos, que lograron huir de los lanzallamas. Bajé del buggy y caminé hacia el quimera parado, enderezando mi gorra y sacudió del polvo de la faja roja en mi cintura, mientras caminaba. ¿Y usted es? Teniente Pierce. La escotilla de la torreta se abrió de par y un hombre que sorprendentemente joven con el uniforme de las FEDE me miró fijamente. Debo decir que usted no es exactamente lo que esperaba cuando me dijo que era comisario. He estado ocupado, contesté. Hice un gesto a lo alto de la colina. Dejamos allí a los civiles a un par de kilómetros. ¿Puede enviar a alguien para que los recoja?
Como yo esperaba, la muestra de preocupación por los civiles fue suficiente para cortocircuitar cualquier argumento en mi contra que hubiera podido tener. Todavía seguía confundido y nadie podía culparlo por ello, pero asintió con la cabeza. Me ocuparé de ello, prometió. Sus ojos se abrieron de par en par cuando dio un primer vistazo a los vehículos que habíamos robado y la banda de piratas irregulares que iban montados en ellos, y se quedó boquiabierto cuando Jürgen bajó del buggy para colocarse detrás de mi hombro, como era habitual. ¿Puedo hacer algo más por usted? Supongo que no tiene algo de Tana, pregunté esperanzado. Pierce negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de nada llamado así, dijo.